esta clase se trata sobre los lípidos. Vamos a ver un poco el transporte de los lípidos a través de las lipoproteínas y también vamos a ver la biosíntesis de los lípidos. ¿Qué son las lipoproteínas? La palabra lo dice. Son estructuras grandes, agregados moleculares que están constituidos por una parte proteica, es decir, por proteínas y por lípidos. Acá pueden ver cómo es la estructura, un gráfico de la estructura, donde van a tener una parte que está por fuera, que es la cubierta, que contiene principalmente proteínas, fosfolípidos y colesterol libre. Toda la parte de afuera. Mientras que la parte interna va a ser el núcleo donde están los lípidos más hidrofóbicos, como los triacilgliceroles o los triglicéridos y los ésteres de colesterol. Es decir, que la parte exterior está formada por proteínas y lípidos que son anfipáticos, es decir, que tienen una parte polar y otra parte apolar. La parte polar está hacia afuera, mientras que la parte polar está hacia adentro del núcleo y particularmente en el núcleo vamos a tener todos los lípidos que son realmente hidrofóbicos. Luego dentro de las lipoproteínas tenemos una serie de proteínas y lipoproteínas que van a variar en cuanto a sus características, tanto en el tamaño, como pueden ver en este gráfico, como en las proteínas que contienen, como en los lípidos que transportan. Estas lipoproteínas, ¿para qué sirven? Sirven como medio de transporte de lípidos. Ustedes piensen que nosotros, por ejemplo, comemos un alimento rico en lípidos, esos lípidos tienen que llegar a la sangre, pero para ser transportados desde la linfa hasta a través de la sangre, tienen que ser movilizados en alguna estructura que le permita a estas moléculas hidrofóbicas estar en un medio acuoso. Por lo tanto, usan a estas lipoproteínas. Y además sirven como un reservorio circulante para los lípidos y de alguna manera esto permite el metabolismo de los lípidos, tanto desde aquellos lípidos que se ingieren por la dieta, como aquellos que se sintetizan en el hígado y que van a ser utilizados en el resto del cuerpo. Los distintos tipos de lipoproteínas que pueden ver son los kilomicrones, las VLDL, las IDL, LDL y HDL. Fíjense que hay ciertas proteínas que son típicas de cada una de ellas. Por ejemplo, la B48 está en los kilomicrones. Las B100 están en esta serie de VLDL, IDL y LDL. Mientras que la HDL contiene proteínas que tienen las otras como la E, la C2 y la A1. Estas proteínas que les estoy indicando se llaman apoproteínas. La ApoB48, la ApoA1, la ApoE, la ApoB100 y así sucesivamente. Acá las podemos ver también de acuerdo a su clasificación, bien diferenciado por tamaño. Fíjense los kilomicrones, el tamaño que tienen en relación a las HDL, que son las más pequeñas. Los kilomicrones se caracterizan por tener, además del gran tamaño, una gran cantidad de triglicéridos en su interior, igual que las VLDL, y a medida que se van disminuyendo, van aumentando su densidad. Estas son las menos densas, estas son las más densas y contienen en relación más cantidad de proteínas que de lípidos. Fíjense que las VLDL significa que son lipoproteínas de muy baja densidad, estas de densidad intermedia, mientras que la LDL son las lipoproteínas de baja densidad.
mientras que las HDL son las lipoproteínas de alta densidad. Es decir, que de acá para acá va aumentando la densidad de estas lipoproteínas. Si nosotros pudiéramos hacer un centrifugado a una determinada velocidad, debido a esta diferencia de densidad, las lipoproteínas quedarían dispuestas en distintas capas, justamente por esta propiedad física de las lipoproteínas. Recién les comentaba que además del tamaño y de la densidad que diferencian las lipoproteínas, también se diferencian en cuanto a la cantidad de lípidos que transportan. Los triglicéridos están especialmente en los kilomicrones y en las VLDL, mientras que en las IDL y las LDL el contenido de triglicéridos es menor, pero aumenta la cantidad relativa de colesterol, mientras que en las HDL tienen bastante colesterol, también una cierta cantidad, aunque no mucha, de triglicéridos, pero tienen mucha cantidad, que acá no dice el porcentaje, pero tienen un alto porcentaje de apoproteínas. Volvamos nuevamente a caracterizar estas apoproteínas, la ApoA, ApoB45, ApoC, ApoE, las encontramos en los kilomicrones. La APO, que justamente no aparece ahí, pero se las voy a mencionar para que la tengan. La ApoB48, que debe estar relacionada con esta, supongo, por eso no aparece acá, es la que caracteriza los kilomicrones, mientras que la ApoB100 es la que caracteriza a esta serie de VLDL, IDL y LDL, y las HDL tienen ApoA1, ApoC y también tienen ApoE. En las HDL, además, tienen un alto porcentaje, que en esta tabla no está incluido, de fosfolípidos. Las apoproteínas, les comentaba al principio, que son las proteínas que tienen las lipoproteínas. Esas estructuras macromoleculares están constituidas por lípidos y por proteínas. Esas proteínas se llaman apoproteínas. Y en algunos casos, como les dije también, que en las HDL, que son las de más alta densidad, estas apoproteínas constituyen un alto porcentaje y es el motivo por el cual también son densas, que llevan más o menos un 70%, mientras que en algunas otras apoproteínas, las de menor densidad, como los kilomicrones, apenas constituyen un 1% de estas estructuras. Como verán, acá nuevamente están diferenciadas las distintas apoproteínas. Acá sí figura para los kilomicrones la ApoB48 como la principal. En estas PLDL, LDL, bueno, no están las IDL, pero la principal es la ApoB100. Mientras que en la HDL la principal es la ApoA, pero también las que están entre paréntesis pueden estar y en algunos casos están transitoriamente. Esta es otra tabla que ubica a las apoproteínas en donde las vamos a encontrar, en la A1, en las HDL, la A2 también, kilomicrones, etc. Y algo que me gustaría resaltar, más allá de dónde están ubicadas, que lo venimos mencionando, es la función que tienen. Fíjense que estas apoproteínas de alguna manera son marcadores de las lipoproteínas. Es decir, que si tienen una determinada proteína, por ejemplo la B100 o la C2, ¿sí? La C2, por ejemplo, que va a ser más fácil para explicarlo, le indica a una enzima que se llama lipoproteína lipasa que se active. Y esa lipoproteína lipasa, ¿qué va a hacer? Cortar ácidos grasos para poder liberarlo. Es decir, que tienen una función, tienen una señalización o una señal que activa a otras
o activa alguna enzima o activa a que suceda algo. Después vamos a ver cuáles son estas funciones LCAT o LPL, principalmente las vamos a ir estudiando. Entonces, en resumen, las lipoproteínas están conformadas por una estructura macromolecular de proteínas y de lípidos. La parte exterior es una monocapa constituida principalmente por fosfolípidos y colesterol libre, y en el interior, el núcleo, está constituido principalmente por triglicéridos y ésteres de colesterol. La proporción de estos lípidos, que son los que se transportan, van a variar de lipoproteína en lipoproteína. Las apolipoproteínas son las proteínas entonces que conforman parte de la estructura de las lipoproteínas y tienen tres funciones. Por un lado, cargar lípidos, por otro lado, descargar lípidos o activar enzimas. Esas funciones que yo les comentaba, que veíamos cuando mencionábamos esta tabla que yo les decía, esas apoproteínas tienen un rol que es importante en el metabolismo de las lipoproteínas. Son señalizadores de que en esa lipoproteína ocurra algo. ¿Qué va a ocurrir? O que se llene más de algún tipo de lípido, o que libere alguno de los lípidos a algún tejido que lo necesite, o a alguna otra lipoproteína que esté cercana, o que active enzimas. Entonces, sabemos, como les decía, que estas apoproteínas son una manera de señalizar o poner como una cierta etiqueta de qué acciones va a realizar esa lipoproteína. Fíjense, acá se carga de lípidos, acá se descarga y acá activa. ¿Qué activa? Algunas enzimas que están localizadas en algún tejido. Como les comentaba recién, la lipoproteína lipasa. ¿Cuáles son estas apolipoproteínas? La ApoA1, la ApoB48, la ApoB100, ApoC2 y ApoE son las más importantes y son las que por ahí vamos a mencionar cuando veamos el metabolismo de las lipoproteínas. Bien, las enzimas que nosotros vamos a señalar y que son importantes en el metabolismo de los lípidos son las que siguen. La lipoproteína lipasa, la lipasa hepática, una lipasa endotelial, es decir, esas lipasas que están en la superficie de los vasos sanguíneos, y la LCAT o LCAT, que mencionamos también recién, que es una lecitina colesterol aciltransferasa. Vamos a ir por de a uno. La lipoproteína lipasa es una hidrolasa de ¿qué? De triglicéridos. ¿Qué hace? Va a ir cortando a los ácidos grasos de los triglicéridos y va a ir liberando esos ácidos grasos. ¿Dónde se encuentra? En los tejidos que tienen almacenamiento de triglicéridos, principalmente el tejido adiposo, pero también el muscular esquelético y cardíaco. ¿Y quiénes son los cofactores? Fíjense que acá aparece la ApoC2 y la ApoC3, que son las apoproteínas que están en las lipoproteínas. Es decir, que si se acerca una lipoproteína al tejido adiposo que contiene esto, la ApoC2 es cofactor de esa enzima, por lo tanto, las enzimas se acuerdan que para poder funcionar, si tenían cofactor, tenían que tenerlo para que funcionara. Entonces, se activa o se pone en funcionamiento esa enzima. ¿En dónde está la ApoC2? En los kilomicrones y en las VLDL. Recordemos que los kilomicrones y las VLDL son los que tienen más cantidad de triglicéridos. Entonces, esos triglicéridos son transportados por estas proteínas o lipoproteínas principalmente. La lipasa hepática tendría la misma función que la anterior,
además de ser fosfolipasa, es decir, que también degrada los fosfolípidos, está en el hígado y tiene como cofactor principalmente las hormonas, insulina, andrógenos, hormonas tiroides, estrógenos. Y el sustrato de esta enzima está en estas, IDL, LDL, pero también en la HDL. La lipasa endotelial es una fosfolipasa, es decir, que degrada fosfolípidos. Está en múltiples tejidos y puede, entre los distintos cofactores o activadores, está la insulina. El sustrato es principalmente la HDL. Y la LCAT es la lecitina colesterol aciltransferasa, que es la encargada de esterificar al colesterol. ¿Qué significaba esto? ¿Se acuerdan que esterificar significa hacer una unión entre un alcohol y un ácido? Entonces, ese alcohol que tenía el colesterol, que era polar, al unirse a un ácido, esa polaridad disminuye y el colesterol esterificado es un colesterol más apolar. Esta enzima se encuentra principalmente en el hígado, tiene como cofactor la ApoA1 o la ApoE y el sustrato es el colesterol libre que está en las HDL. Bien, vamos a dejar acá y para el metabolismo de lipoproteínas les grabo otro video.